Hola compañeros y compañeras licenciadas, nosotros vamos a hablarles un poco acerca de lo que fue la época republicana, la cual este periodo estudia lo que es el tema de los acontecimientos políticos, económicos, sociales que se desarrollaron desde lo que fue la independencia hasta lo que fue el siglo XIX. Este periodo comprende entre la última década del siglo XVIII y 1821, caracterizándose por ser un periodo de decadencia del poder colonial en América. Es a partir del descontento que se genera por las nuevas políticas en conjunto con otros factores externos e internos que se comienzan a dar las primeras luchas en búsqueda de independencia en Hispanoamérica. En base a lo anteriormente mencionado, en la presente exposición estaremos dando a conocer los distintos procesos que ocurrieron a partir de esta época en la que se generaron distintos cambios y procesos en búsqueda de una libertad. A continuación, les dejo con mi compañera para que podamos seguir aprendiendo un poco más acerca de estos procesos. Hola, vamos a seguir hablando sobre la independencia de Centroamérica, causas que provocaron la independencia. Vamos a empezar hablándoles un poco sobre la independencia de Centroamérica. Recibe como nombre de la independencia de Centroamérica el proceso de emancipación por parte de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Dicho evento fue posible a través de una reunión entre los representantes de cada país para firmar acta de independencia. Esta fecha fue el 15 de septiembre del 1821, rompiendo lazos con el Imperio Español para ser soberano. Vamos a hablar un poco sobre las causas que independizaron a Centroamérica. Una de las causas que independizaron a Centroamérica, la captura del rey España por parte de Napoleón, dejando un vacío de poder. La lucha independentista en Hispanoamérica fueron causas del conflicto de las clases dominantes. La Revolución Francesa con su inspiración liberal, libertad, igualdad y fraternidad. La independencia de Estados Unidos demostró la posibilidad de luchar y liberarse de los imperios. Otra de las causas es la elección de los diputados de la Corte, dejando una profunda huella entre los primeros liberales. La lucha y movimientos de algunos sectores provocaron rebelión y conflicto contra la nueva situación. La lucha independentista de Sudamérica y México era importante para Centroamérica. Vamos a seguir hablándole y vamos a dar a la compañera para que siga hablando sobre la independencia de Centroamérica. Gracias. Hola, mi nombre es Dariana Ramos y yo voy a abordar el tema de la República Federal en Centroamérica. Fue una federación que surgió de una asamblea constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América. Se caracterizó porque cada estado era libre y tenía autonomía para gobernarse y establecer sus leyes, además de elegir democráticamente su propio jefe de estado. Contaba con su propia bandera, escudo e himno. Los acontecimientos posteriores a la independencia, el 15 de septiembre de 1821, Centroamérica obtuvo su independencia formal. 4 meses después, en enero de 1822, Agustín de Iturbide, el emperador del recién creado Imperio Mexicano, envió una fuerza militar al mando de Vicente Filísola para terminar de consumar la anexión de Centroamérica a su imperio. Con ello, quedaba demostrado que Centroamérica tenía una coyuntura política inestable y la debilidad de las estructuras políticas y económicas de las provincias que lo formaban forzaron a anexarse con el Imperio Mexicano. La anexión a México fue proclamada formalmente el 5 de enero de 1822. Las provincias no había unanimidad en el criterio al respecto, pero favorecían dicha decisión y el Ayuntamiento de San Salvador encabezó la oposición contra la anexión. En marzo de 1822 se practicaron las elecciones para diputados
al Congreso de México. Sin embargo, Iturbide disolvió el Congreso y se declaró monarca absoluto. Esto provocó que el 20 de marzo Iturbide abdicara a la corona y eso obligó a salir del país, dejando un gran vacío de poder en el que Centroamérica se vio afectado. El 1 de julio de 1823, el Congreso reunido en la ciudad de Guatemala proclamó la independencia absoluta de Centroamérica y se declaró en la Asamblea Constituyente como una nación libre, soberana e independiente de la antigua España, México y de cualquier potencia del antiguo o del nuevo mundo. Esa misma asamblea culminó el 22 de septiembre de 1824 con la promulgación de la nueva constitución que dio vida a la nueva República Federal de Centroamérica. Gracias. Ok, vamos a continuar con lo que es la instauración de la República Federal de Centroamérica. Esto ocurrió en los años 1824 y 1830. Antes de explicar qué es la República Federal de Centroamérica, vamos a ver que existen dos corrientes ideológicas que marcaron la historia de Honduras y de Centroamérica. Una de ellas son los conservadores, que ellos defendían un régimen centralista, como Guatemala como capital. Se oponían a la libertad de creencias religiosas y favorecían a la Iglesia Católica. Y por otro, el otro extremo tenemos lo que son los liberales, en los cuales estaban a favor de liberalización del comercio, de régimen federal, de la separación entre iglesia y Estado, y defendían la educación gratuita y laica. Lo que quiere decir es que los conservadores se centraban en mantener sus creencias y sus políticas tal y como sus antepasados se lo inculcaron, mientras que los liberales se centraban más en la que son la opinión del pueblo. Siguiente, por favor. Hubo un cambio muy importante en la historia de Centroamérica en el área de la política, y esto fue debido a la creación de la República Federal de Centroamérica. Esta República Federal de Centroamérica es la unión de los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica, establecida el 22 de noviembre de 1824. Y luego esto surgió porque estos 5 estados se separaron del dominio de España en septiembre de 1821, que lo que buscaban era separarse de ese gobierno centralista como era España, por lo cual adoptaron el federalismo. Con ello se buscaba lo que es crear una nación soberana y buscaban la división de los 3 poderes, que son el ejecutivo, judicial y el legislativo, para ponerle fin a la tiranía del país. Siguiente, por favor. La República Federal de Centroamérica tuvo su capital inicial como en la ciudad de Guatemala, hasta 1834. Después pasó a Sonsonate y por último a San Salvador en El Salvador. Esto fue desde 1834 a 1839. De igual forma se hizo lo que es la primera elección del presidente de la federación en 1824, que habían dos candidatos. El primero era el militar y político salvadoreño Manuel José Arce, que estaba apoyado por los liberales, y el hondureño José Cecilio de Valle, apoyados por los conservadores. En estas elecciones se considera que fue un fraude, porque el candidato con más votos fue el hondureño José Cecilio de Valle, pero dentro del Congreso, que estaban contando los votos, decidieron que José Cecilio de Valle no tenía la cantidad adecuada para ser presidente, por lo cual ellos mismos eligieron el presidente y escogieron a Manuel José Arce. Este mismo personaje traicionó a los que lo apoyaban, o sea, traicionó a los liberales y se juntó con los conservadores de Guatemala. Y Arce luchó contra los liberales de Guatemala, Honduras y El Salvador, logrando derrotar a
a Guatemala y a Honduras. Mientras que en Nicaragua ellos sufrían sus propias guerras civiles y el único estado que mantenía la paz era Costa Rica. Siguiente, por favor. Y es aquí donde entra el militar Francisco Morazán, en la cual él en 1828, junto con su ejército de los conservadores, él fue a las guerras para hacer que El Salvador derrotara a todos los conservadores que se encontraban en El Salvador. Y así él pudo lograr eso, y junto con sus tropas hondureñas y de El Salvador, también fue a Guatemala a sacar a todos los conservadores, todos aquellos políticos corruptos y también los de la iglesia corruptos. Y él fue electo presidente en 1830 a 1834 y fue reelecto en 1835 a 1839. Y les voy a dejar con mi compañera. Buenas noches, compañeras. Yo les hablaré un poco sobre la República Federal de Centroamérica bajo el gobierno de Francisco Morazán en el periodo de 1830 y 1839. Bueno, dice que el proyecto federal pretendía consolidar la independencia de Centroamérica y establecer un Estado unido, constituido por las 5 naciones. Una vez que Morazán derrotó las fuerzas conservadoras y se dio a la tarea de implementar una serie de medidas tendentes y poner en práctica el modelo de la sociedad inspirado en el liberalismo de Europa y Estados Unidos, las principales reformas introducidas fueron las siguientes. Tenemos en lo político que la principal reforma política que introdujo la reforma federal fue la implantación del sistema federal. ¿Qué se entiende por sistema federal? Tanto un gobierno central como unidades de gobierno inferiores al central tomando decisiones cada uno. El sistema federal adoptado se basó en el exitoso modelo implantado en los Estados Unidos. Otras medidas políticas que asumió la federación fueron la abolición de la esclavitud, la cual padecieron los negros durante el periodo colonial, y también se suprimieron todos los títulos nobiliarios que se usaron durante la colonia. En la economía. En lo económico, una de las reformas más trascendentales que impulsó a los federales fue declarar la libertad del comercio, ya que a pesar que al final del periodo colonial y la reforma borbónica habían permitido el libre comercio de hispanoamericana, este solo se circunscribió al intercambio comercial entre las colonias y no podían con otras potencias, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Holanda y Estados Unidos. En lo educativo tenemos, se impulsó a la instrucción pública y al declararse la educación lógica y gratuita. Es decir, sin la gerencia de la Iglesia Católica durante la época colonial. La Iglesia Católica había sido la encargada de impartir la educación en todos los niveles. En lo religioso, el entretenimiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de la Federación fue en cuanto y quizás representó uno de los principales retos del gobierno. En efecto, la Iglesia había jugado un papel revelante desde tiempos de la colonización española, pues además del dominio que tenía sobre la educación, la ciencia y las artes, también era propietaria de enormes cantidades de riquezas, principalmente en tierras, obras de arte y dinero en efectivo. En general, otra de las causas del fracaso y ruptura del proyecto político de la federación fueron en alto grado de regionalismo y localismo entre los diferentes estados componían la República Federal. Un territorio habilitado por núcleos poblacionales, carencia de una administración pública profesional y la falta de un poder centralizado. Gracias, y los dejo con mi compañera. Muy buenas, compañeros y licenciada. Mi nombre es Wendy Flores y les voy a hablar acerca de la ruptura del proyecto de la República Federal de Centroamérica en 1839 y 1876. El colapso del proyecto de la República Federal de Centroamérica, impulsado por el movimiento liberal de Francisco Morazán entre 1824 y 1842,
significó la victoria política del sector conservador del Istmo. Asimismo, en esa temporada se habla de la muerte de Francisco Morazán, que fue en 1842, y se instauraron por todo Centroamérica regímenes conservadores, apoyados todos por el dictador guatemalteco Rafael Carrera. Así disuelta, la Federación de Honduras vivió, como el resto de Centroamérica, un proceso de restauración conservadora. Ante la caótica situación económica del país, el presidente Lindo tuvo una serie de vicisitudes en ese mandato. La nación estaba en bancarrota debido a tantas guerras civiles que se presentaban en ese momento. A pesar de la oposición de los conservadores hondureños y centroamericanos, el gobierno de Lindo, este logró terminar su mandato en 1852, entregó la primera magistratura a José Trinidad Cabañas. Y también podemos ver a través de la presentación lo que son los logros y problemas de la Federación de Centroamérica. Entre ellos, los logros de la Federación está en 1823, que se convocó al primer Congreso de Centroamérica llamado Asamblea General y Constituyente. La abolición de la esclavitud en el 31 de diciembre de 1824. Se decretó la división de los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial en 1824 y se declaró el respeto a los derechos del ciudadano. Se establecieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. Entre los problemas de la Federación, diferentes diferencias y conflictos, provincias que provenían, ¿verdad? También escasez de recursos. A partir de 1826 dice que hubo una variante entre las provincias y así en 1830 Francisco Morazán gobernó la Federación. En 1834 también se trasladó la Federación a El Salvador. A continuación, mi compañera va a seguir con el siguiente tema. Hola compañeros, mi nombre es Valerie Wittig y yo les vengo a hablar un poco sobre la reforma liberal de Marco Aurelio Soto de 1876 hasta 1883. El objetivo fundamental de las reformas liberales era la modernización de las estructuras económicas y sociales. Son vistas a facilitar el desarrollo de la economía de exportación. Para ellos atraían los capitales extranjeros y aseguraban una cierta estabilidad política e institucional. Antes de empezar el análisis de los cambios que se operaban en Honduras a partir de la reforma liberal de 1876, es necesario expresar brevemente las condiciones que se presentaban para entonces en las potencias de Estados Unidos y Europa y en Latinoamérica en general. En lo económico, el programa económico de la reforma intentó atacar los obstáculos que impedían el desarrollo de una economía de exportación. La primera tarea a la que se le dio el gobierno liberal fue a promover las actividades agrícolas. Para ello se emitió un decreto para fomentar la agricultura el 29 de abril de 1877, el cual buscaba crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria agrícola. En lo político jurídico, en el aspecto político, el logro más importante de la reforma liberal fue la obtención momentánea en la estabilidad política. Como se recordará, en el periodo anterior a la reforma hondureña vivió una inestabilidad política que afectó enormemente al desarrollo institucional del país. Sin embargo, ahora, a merced a la nueva ley de organización y ordenanza militar, se organizó un ejército profesional al surgir del Estado. Siguiente, compañero.
En lo social, en el plano social es importante destacar el papel que jugó la reforma contra el poder tradicional de la Iglesia Católica. Para aparecer el periodo eclesiástico, la reforma abolió los diezmos, decretos, libertad de culto, secularizó el registro de la persona y además le expropió gran cantidad de tierras a la iglesia. En lo educativo cultural, uno de los mayores logros conquistados por la reforma liberal de Soto consistió en una abolición del tradicional sistema educativo escolástico que había monopolizado la Iglesia Católica. Este fue empezado por el sistema educativo positivamente, que tenía énfasis en la reforma de cuadros técnicos y sistemáticos. Paso con la compañera para que siga. En base a lo anteriormente expuesto, procederé a dar las siguientes conclusiones que hemos adquirido a través de lo aprendido. El periodo comprendido entre la última década del siglo XVIII y 1821 se caracterizó como un periodo en el cual ocurrió la decadencia del poder colonial en América. A pesar de que la corona intentó recuperar el poder contra la élite criolla, pero a pesar de todo esto, nuevas políticas tuvo como consecuencia lo contrario. Es a partir de que todas estas personas llegan al descontento que a través de las nuevas políticas existen aquellos factores externos e internos que conducen a lo que es las primeras luchas de independencia en Hispanoamérica. Después de que Centroamérica alcanza su independencia en el año 1821, se inicia lo que es una nueva etapa derivada de los acontecimientos posteriores a la independencia denominada República Federal. Posteriormente a que existe una separación de lo que es el Imperio Mexicano, se da el proceso de conformación de la República Federal de Centroamérica, con su forma de gobierno, sus primeros candidatos presidenciales y el resultado de las primeras elecciones. La participación de Morazán durante sus 2 periodos de gobierno trasciende en la historia, debido a sus grandes aportes a nivel político, económico, religioso, educativo, cultural y social. La desintegración de Centroamérica como una sola nación trajo consigo uno de los periodos más turbulentos en el aspecto político en la historia nacional. A este periodo se le denomina como anarquía. Este periodo fue derivado de la lucha entre conservadores y liberales. Finalmente, se caracteriza el proceso de las reformas liberales que abarca lo que es el periodo comprendido entre 1876 como 1899. Siendo lo que hoy conocemos como una época republicana, siendo énfasis en todos estos procesos que produjeron muchos cambios, a los cuales hoy en la actualidad podemos verlos relevados en nuestra historia. Muchísimas gracias.